Los ataques israelíes en Gaza dejan al menos 107 muertos y unos 250 heridos. La ofensiva israelí se ha extendido al sur del Líbano a pesar del alto el fuego vigente. Prosiguen los sangrientos ataques israelíes en Gaza, que en las últimas horas han dejado al menos 107 palestinos muertos y unos 250 heridos. La ofensiva militar israelí siembra destrucción, dejando columnas de humo sobre la ciudad de Gaza en el norte del enclave, mientras las autoridades sanitarias palestinas denuncian ataques israelíes en el hospital de Al-Aqda, uno de los dos únicos que aún funcionan en el norte de la franja. Los ataques provocaron incendios y grandes daños en infraestructuras y depósitos de agua. Israel niega su responsabilidad y afirma que ha iniciado una investigación sobre dichos incendios, mientras la ONU se afana en distribuir la ayuda humanitaria de 90 de los 200 camiones que han llegado a Gaza y que tardan en llegar a los centros de distribución debido al proceso de seguridad israelí que obstaculiza sus esfuerzos. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, afirma que la ayuda no es suficiente para cubrir las necesidades en la franja y la ha comparado con una gota en el océano. La COGAT, agencia militar israelí encargada de supervisar las operaciones, afirma que según sus propios estudios, en Gaza no hay escasez de alimentos. Los ataques israelíes también se extendieron al sur del Líbano el jueves en las regiones fronterizas. Israel asegura que se trata de ataques dirigidos contra edificios e instalaciones pertenecientes a Hezbollah para impedir que el grupo se rearme. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó los ataques y ha pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para que respete el acuerdo de alto el fuego vigente. Beirut afirma que Israel viola la tregua con sus ataques casi diarios. La ministra de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha pedido a Serbia que tome una decisión estratégica que determinará el camino del país hacia la adhesión al bloque. Kallas se reunió con el presidente serbio, Aleksandar Vučić, durante su visita a Belgrado. From my discussions with the Serbian political leadership, it is clear that EU membership remains a strategic goal. However, I want to emphasize that we need to see actions also to prove and support those words. Reforms are how Serbia will advance along its EU path. There are no shortcuts for membership. Real progress must be made here in Belgrade. Kallas añadió que habló sobre el reciente viaje de Vučić a Moscú para asistir al desfile ruso del Día de la Victoria, ampliamente condenado en Bruselas. I really don't understand why it is necessary to stand side by side with the person who is conducting this horrible war in Ukraine. And President Vučić was explaining his side of the story. So, yes, we had a very extensive discussion about this. Vučić ha sido criticado por mantener estrechas relaciones con Rusia y China, mientras dice formalmente que quiere que Serbia entre en la UE. Kallas también hizo hincapié en la necesidad de normalizar las relaciones con Kosovo, la antigua provincia serbia que declaró su independencia en 2008. La mayoría de los países occidentales reconocen su independencia, pero Serbia no. La normalización de las conversaciones con Bruselas, dijo Kallas, es fundamental para el futuro europeo de Serbia. Rusia y Ucrania intercambiaron el jueves una lista de 1.000 prisioneros de guerra de cada país para el mayor canje realizado desde que empezó la guerra. Este canje es quizá el único resultado tangible que se logró en la reunión de Estambul el pasado 16 de mayo. Euronews entrevista a Volodymyr Labuzov, defensor de Mariupol de la 36ª Brigada de Infantería de Marina, que pasó unos 10 meses en cautiverio ruso en 2022. Російська Федерація захопила в полон не лише військовослужбовців, не лише воїнів, захисників, а також і цивільних громадян, зокрема і дуже багато дітей були депортовані в Росію з окупованих територій, і які мають бути повернуті без жодних умов, без жодних домовленостей. Тому так, 1000 на 1000 – це добре, але це добре, якщо це виключно буде стосуватися військовослужбовців. Según el presidente Zelensky, se están ultimando los detalles y la confirmación de los nombres y apellidos de los prisioneros que serán canjeados.
9 de cada 10 prisioneros de guerra ucranianos son sometidos a torturas y malos tratos en cautiverio ruso. Volodymyr Labuzov también fue torturado en cárceles rusas y desde Bruselas pide a Europa que presione a Rusia para que devuelva a todos los prisioneros de guerra. Під час мого перебування в полоні, під час одного з допитів, ці кати, які проводили допитувальні дії наді мною, вони пропонували співпрацю. Мета була одна – приєднуйся до нас і разом підемо захоплювати Європу. 90% військовополонених отримують таку пропозицію, але у відкриту ці кати говорять – переходь до нас, звільняємо Україну, йдемо далі на Європу. El Parlamento Europeo ha aprobado una importante medida para frenar su dependencia de los fertilizantes y productos alimentarios rusos y bielorrusos. En una votación celebrada el jueves, los eurodiputados respaldaron la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de fertilizantes nitrogenados y productos agroalimentarios de estos países. El objetivo es cortar una fuente clave de financiación de la guerra de Moscú en Ucrania y reducir la dependencia de la UE de los fertilizantes procedentes de Rusia. Agriculture sector pays for fertilizers, then the money goes to Russian budget directly. And in the last time we observed constantly increasing amounts of buying of Russian fertilizers. And again, this is a second bad thing in this, or important thing, that our agricultural sector became dependent on Russia's fertilizers, and if Russia suddenly interrupts their supplies, so what then? A partir del 1 de julio, los aranceles sobre los fertilizantes rusos aumentarán del 6,5% a casi el 100% en 3 años si los ministros de la UE también respaldan la propuesta de la Comisión. Pero los agricultores europeos han expresado su preocupación por el impacto de estos aranceles. L'instauration des taxes sur les engrais russes va provoquer une inflation sur les engrais à l'intérieur de l'Union européenne, alors que par ailleurs, les agriculteurs européens, au niveau de la vente de leurs produits, sont confrontés plutôt à un marché mondial. Voilà. Donc, vraiment, les conséquences vont se faire ressentir en termes de revenus. Queda por ver si esta medida desencadenará nuevas protestas de los agricultores tras las manifestaciones en toda Europa del año pasado. La administración Trump ha prohibido a la Universidad de Harvard admitir estudiantes internacionales en el próximo curso académico. La decisión también afecta a los casi 7.000 estudiantes actuales que ahora se verían obligados a trasladarse a otra universidad o abandonar el país. La medida fue anunciada en un comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional declaró en una publicación en la red social X que la prohibición se debía a que la universidad supuestamente fomentaba un ambiente de violencia y antisemitismo. We have an interest as a nation, as President Trump has spoken to quite often, that we have an interest as a nation for these universities that are supposed to be the gold standard to actually deliver people who are educated and can function in society and on campuses that encourage a learning environment as opposed to one of left-wing activism. El Departamento de Seguridad Nacional también acusó sin pruebas a la prestigiosa institución de la Ivy League de coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus. La agencia estadounidense afirma que la universidad acogió y proporcionó formación a miembros de una organización paramilitar china. La prohibición es la última escalada en una disputa entre Harvard y la administración Trump después de que la universidad se convirtiera en la primera de Estados Unidos en desafiar las órdenes de la Casa Blanca de limitar las protestas pro-palestinas y eliminar las prácticas de diversidad e inclusión. También es una represalia por no haber presentado los registros de los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas. Harvard calificó la medida como ilegal e indicó que está trabajando para proporcionar orientación a los estudiantes. El gobierno dijo que daría marcha atrás si la universidad proporcionaba los registros solicitados sobre los estudiantes extranjeros en 72 horas.
Grecia inicia su campaña de operaciones para la prevención de incendios forestales de la temporada estival con ejercicios que han involucrado a todas las brigadas regionales de bomberos del país. El verano pasado, en el mes de agosto, un megaincendio se paró a las puertas de Atenas, dejando una víctima mortal, varios bosques quemados y decenas de miles de evacuados en un verano de temperaturas récord en la región de Ática. 10.000 hectáreas ardieron y quedaron calcinadas viviendas, escuelas, estadios y fábricas. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες και φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ωστόσο μπαίνουμε με καλές συνθήκες, δεδομένου ότι και ο αριθμός φέτος όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυξημένος. 18.000 γυναίκες και άντρες του πυροσβεστικού σώματος, μόνιμοι, πενταετούς και εθελοντές θα πέσουν στη μάχη, μαζί με 5.000 περίπου εθελοντές πυροσβέστες και 5.500 εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Esta operación preventiva se realiza justo antes de la temporada de incendios, que este año presenta un índice de riesgo muy elevado. Además de los drones y otras nuevas tecnologías para la lucha contra el fuego, las autoridades griegas apuestan por crear nuevas alianzas para la vigilancia. Desde el Parque de Bomberos Diantos de Lebriatiki, en estos simulacros se detecta un humo intenso en un pinar cerca de un camping. Inmediatamente se informa al Centro Regional de Operaciones del Ática para movilizar de inmediato fuerzas terrestres, aéreas y vehículos acuáticos. Debido a los fuertes vientos, las autoridades deciden evacuar el camping e informar a los ciudadanos con un mensaje de emergencia desde el número 112. Estos ejercicios incluyen operaciones preventivas de protección de la población civil y de las infraestructuras, además del bloqueo del acceso de los residentes a la zona del incendio.